Estamos de regreso en esta mesa de análisis posterior al debate entre quienes aspiran a la alcaldía de Benito Juárez. Y bueno, nos quedamos pendientes con la opinión de Ivonne Corral con respecto a desarrollo urbano. Adelante. Bueno, es increíble que actualmente, por ejemplo, cuando hay una detección de una construcción irregular, PAOT te da un dictamen que es una recomendación únicamente, no ejecuta, no ordena. El INVEA te da otro dictamen y la delegación emite su dictamen. Entonces, habría que, con esta nueva figura, homologar e incluso quitar presupuesto que se está gastando por ahí y que está fugando y que podría ser utilizado en otras circunstancias, ¿no? También hay que tener muy claro que, no sé por qué no nada más aquí en Benito Juárez, sino en la Ciudad de México, los constructores están siendo vistos como enemigos, cuando en realidad, pues es una red de corrupción. No son únicamente los constructores quienes ejecutan la corrupción. Para que haya corrupción tiene que haber dos bandos, que es gobierno y que es la otra parte, la privada, ¿no? Entonces, detectar también estas circunstancias, estas situaciones es importantísimo y el tema de homologar que ya comenté. De acuerdo, Ivonne, muchas gracias. Esta delegación ha crecido 40% de 2015 a la fecha en desarrollos y construcciones, sobre todo de edificios de departamentos. Esta preocupación existe, me gustaría que concluyeran ustedes dos al respecto. ¿Es normal que haya este crecimiento? ¿Debería de controlarse un poco más? Yo creo que sí debería de estar más controlado, pero tenemos que verlo desde una perspectiva general. He visto que muchísima gente reclama de que no, ya no queremos más construcciones y le echa toda la culpa a la delegación, pero la culpa no es tanto de la delegación, porque la materia de autorizar o rechazar las construcciones va directamente con SEDUBI. Ese es un tema en el que las delegaciones no tienen facultad. La única facultad que tiene la delegación es de recibir el permiso que ya mandó SEDUBI. Ellos únicamente los registran. Entonces, si la autorización de la construcción viene desde SEDUBI, es imposible que la alcaldía, la delegación tenga tanta injerencia porque no puede rechazar, autorizar, únicamente se encarga de vigilar que la construcción vaya bien, pero la autorización no viene de ellos, viene por parte de SEDUBI. Ese es un tema que yo creo que debería de regularse para que las alcaldías tengan la facultad de autorizar o rechazar los permisos de construcción. Gracias, Diana. Héctor. Es un tema vital, la facultad para autorizar o rechazar, precisamente por lo que ya se mencionó. El criterio muchas veces viene distinto, el criterio muchas veces no toma en cuenta los usos de suelo, el impacto ambiental, cuál es incluso la situación jurídica de ese predio o de ese terreno para construir. Entonces sí es muy importante regresarle esa y muchas otras más atribuciones a las alcaldías. Que las alcaldías, obviamente con una vigilancia, con una supervisión ciudadana, tengan la capacidad para autorizar o rechazar construcciones. Te lo agradezco, Héctor. Finalmente, Ivonne, tu conclusión de este debate, por favor, y cuál sería tu recomendación para los ciudadanos de Benito Juárez. Adelante. Bueno, pues escuchar a quienes vayan a tocarle sus puertas. Yo creo que las redes sociales son muy importantes, pero no se hacen en redes sociales ni en medios, se hacen tocando las puertas. Candidato que vaya y les toque la puerta, de verdad es valiosísimo. Escucharlo del partido que sea. Yo creo que los partidos están perdiendo sus ideologías, lamentablemente. Tenemos candidatos que las bases no conocen. En esta disolución de ideas están las personas. Creo que esta ciudadanía, la Ciudad de México, tiende a que los partidos desaparezcan paulatinamente. Que esté o no de acuerdo, eso es otra cosa. Pero Te lo agradezco mucho. Tengo 20 segundos para cada uno de ustedes. Adelante. Tenemos que conocer las propuestas de nuestros candidatos, tenemos que conocer cuáles son sus perfiles, qué han hecho y cómo lo han hecho. La mejor manera de tomar una decisión responsable es saliendo a votar y qué mejor que teniendo un voto informado. Muchas gracias. Adelante, Diana. Lo que yo les recomiendo a los ciudadanos es que se informen. Las redes sociales son lo de hoy y la mayoría de los candidatos aprovechan las redes sociales para subir sus propuestas o sus plataformas de gobierno. Yo he visto cómo hay candidatos que ni siquiera han subido plataforma de gobierno y he visto cómo hay candidatos que sí la han subido. También desde las redes sociales se puede ver quiénes han estado en calles y quiénes ni siquiera han salido a pedir el voto.
ahora sí que los ciudadanos tenemos la responsabilidad Muchas y la gracias. obligación. Te lo agradezco mucho. Les agradezco a los tres su compañía y a usted, por supuesto. Quédese en la señal de Capital 21 en punto de las 9 de la noche. Mi compañero Juan Becerra con lo mejor de la información de este día. Muy buenas noches.